He changed the way people sang. He completely started something new. Just found a hole in my shoe and my stocking shows through. ¿Quién es su cantante favorito? Bing Crosby, la legendaria voz que marcó a una generación, pero tras su aureola y sus dulces melodías se esconde una tumultuosa historia que pocos conocen. Después de décadas, su hija ha roto por fin el silencio, revelando secretos estremecedores. La verdad que se esconde tras este icono de la música dista mucho de la imagen perfecta que el público sigue creyendo. Descubramos la verdad oculta tras la voz de oro del siglo XX. Las revelaciones hechas por Murray Crosby. Los descubrimientos de Murray Crosby desnudaron las capas de la vida de su padre, iluminando con su presencia los logros y las dificultades que marcaron a una de las voces más renombradas de la historia de Estados Unidos. A mediados de la década de 1920, Bing Crosby emprendió su viaje al mundo de la música. Fue entonces cuando se formaron los Rhythm Boys, el trío que más tarde se convertiría en los cimientos sobre los que se construyó su pasión por el jazz. Su peculiar combinación de cantos catifraseo sedoso le diferenció de otros artistas y cautivó a los oyentes con un sonido contemporáneo y perdurable. Este acontecimiento sirvió como piedra angular de su ascenso a la fama. Fue el instante en que su voz captó inicialmente la atención de la nación y se negó a soltarla. A principios de la década de 1930, Crosby ya era una figura conocida, una celebridad cuya repercusión iba mucho más allá de los escenarios. Su estilo era tan inusual que inspiró a toda una serie de personas a crear sus propias versiones del mismo. El mundo de la música se dividió en dos facciones, los que imitaban los tonos altos y despreocupados de los primeros años de Crosby y los que encarnaban su resonancia posterior, más profunda. Perry como Dean Martin y muchos otros intentaron duplicar sus logros, dividiendo el mundo de la música en dos grupos. El éxito de Crosby fue una prueba de que su voz había revolucionado la música popular y una demostración de su control sobre la industria. Por otra parte, el destino interfirió justo cuando estaba alcanzando la cima de sus logros. Tras sufrir una grave laringitis, Crosby corría el riesgo de perder lo único que le había hecho famoso. En sus primeras grabaciones, había una ronquera notable que dejaba entrever la agitación que se vivía bajo la superficie. Esto era una prueba de la tensión que se ejercía sobre sus cuerdas vocales. Los médicos le aconsejaron que se lo tomara con calma y que diera tiempo a su voz para recuperarse. Por el contrario, utilizó algunos métodos para ahogar sus problemas, un hábito que solo sirvió para empeorar su estado. Con el paso del tiempo, la voz dorada que antes se elevaba con fáciles agudos empezó a cambiar, convirtiéndose en algo mucho más profundo e intencionado. A mediados de la década de 1930, se produjo una transición. Las alegres melodías impregnadas de jazz que habían encantado al público en un principio ya no existían. En su lugar, surgieron baladas cargadas de emoción y canciones que resonaban a escala nacional. Crosby, un vocalista cuya música se había diseñado para atraer al público en general, se había convertido en la voz del sentimentalismo. Antes había sido el rey de la improvisación en el jazz, pero ahora había caído de esa posición. A pesar de ello, las tensiones de la celebridad empezaron a impregnar su vida personal a medida que su popularidad seguía aumentando. Un amor que parecía haber sido escrito solo para la industria del entretenimiento estaba en el centro de su narrativa. La casualidad hizo que Crosby conociera a Dexy Lee en 1929, una estrella en ciernes de los estudios Fox, cuya brillantez no tenía nada que envidiar a la de Crosby. La conexión fue instantánea, y el 29 de septiembre de 1930 se casaron, marcando el comienzo de un viaje que alteraría profundamente el curso de la vida de ambos. Tras quedar cautivada por el carisma de Crosby, Dixie tomó una decisión que a la postre resultaría fatídica. Decidió abandonar su brillante carrera para centrarse en formar una familia. Juntos, establecieron un refugio en la ciudad de Los Ángeles con la construcción de una inmensa mansión en el lago Toluca que abarcaba 4 acres de verde terreno. El escondite era un mundo aparte de los flashes de las cámaras y la admiración del público, un lugar en el que Crosby y Lee construyeron una vida llena de amor, calidez y los pacíficos placeres de la felicidad hogareña. Sin embargo, su felicidad no fue fruto de la falta de desafíos. Durante el mes de diciembre de 1943, un incendio afectó a su casa. Un relato posterior del triste suceso se publicó en el New York Times, en el que se describía como una acción aparentemente nimia, a saber, la retirada de adornos navideños. Había dado lugar a un incendio incontrolado. Las pertenencias más preciadas que tenía Crosby, incluidos sus trofeos de carreras de caballos y de golf, así como su enorme colección de grabaciones musicales,
habían desaparecido. Sin embargo, incluso en medio de los escombros, quedaba un pequeño milagro. Durante el proceso de clasificación de los restos, Crosby se topó con unas zapatillas de atletismo quemadas que se encontraban en su vestuario. Allí quedaba un último e improbable símbolo de perseverancia en forma de $2,000 en ganancias de la carrera que extrañamente no se había visto afectado por el fuego que había en su interior. ¿Cuál crees que fue la revelación más inesperada que hizo finalmente la hija de Ben Crosby? Bajo su famoso estrellato se ocultaba una de las tragedias familiares que Hollywood no quería que presenciaras. Esté atento. Las verdades no contadas que se esconden tras el legado de Ben Crosby. Mary Crosby, hija de Ben Crosby, ha validado finalmente las sospechas que circulaban sobre su padre, lo que exige una investigación más profunda sobre la vida del propio hombre. En numerosas ocasiones, las resplandecientes luces de Hollywood ocultan las sombrías verdades que se esconden tras el telón, y en el caso de Crosby, una inquietante tristeza familiar se ocultaba cuidadosamente tras su pulida imagen pública como el intérprete más adorado de los Estados Unidos de América. Los desafíos que se produjeron en el seno de su hogar retrataron una imagen mucho más complicada que su ascenso a la fama, que ya era legendaria antes de producirse. Fue en el noroeste del Pacífico donde Ben Crosby, cuyo nombre de nacimiento era Harry Lillis Crosby, Jr., comenzó su andadura. Tras mudarse a Spokane en 1906 en busca de mayores posibilidades, nació en Tacoma, Washington, el 3 de mayo de 1903. Se crió en Spokane después de que su familia emigrara allí. Su madre, Caterina Reagan, era de ascendencia irlandesa e hija de un constructor del condado de Mayo. Su padre, Harry Lowe Crosby, era contable y originario de Inglaterra. Su madre también era de ascendencia irlandesa. Ben fue el cuarto de 7 hermanos y creció en la casa que su padre construyó para ellos. Desde muy joven sintió un gran interés por la industria del entretenimiento. Cuando solo tenía 6 años, mostró un enorme interés por el Bengal Bugle, una divertidísima columna periodística. Recibió el apodo de Ben de un vecino que se alegró de su entusiasmo y empezó a llamarle Bingo. Poco después, el nombre se acortó a Ben, que le acompañaría el resto de su vida. El año 1917 fue el comienzo de la carrera de Ben Crosby en la industria del espectáculo. Comenzó su carrera como chico de la propiedad en el Auditorium de Spokane, donde vio a grandes intérpretes como Al Jolson. El primer tocadiscos de su padre fue un factor importante en el desarrollo de su amor por la música. La música fue su auténtica vocación. A pesar de que era un maestro de la oratoria y el debate mientras estudiaba en la Universidad Gonzaga. Para consolidar su carrera, decidió renunciar a estudiar Derecho y colaborar con el pianista Al Rimke. El éxito no llegó de la noche a la mañana, a pesar de que su estilo de vida propio de la era del jazz le hacía imprevisible. Su brillantez era indiscutible. Paul Bateman, el líder de la banda, quedó cautivado por una actuación que tuvo lugar en el Metropolitan Theater de Los Ángeles en el año 1926. En diciembre de ese año, Crosby y Rimke debutaron en el Tivoli Theater de Chicago, donde ganaban $150 a la semana. Poco después, el letrista Harry Barrett se unió a ellos, y pasaron a convertirse en los Rhythm Boys. Actuaron con grandes del jazz como Hoagy Carmichael y los Dorsey Brothers cuando formaron la banda. En 1928, Ben grabó una versión jazzística de Old Man River, su primer número 1. Esto marcó el comienzo de un ascenso meteórico en su carrera. Debido a su éxito, los Rhythm Boys no pudieron competir con él, lo que provocó conflictos dentro del grupo. Después de un tiempo, decidieron separarse y Crosby inició una carrera en solitario que cambiaría para siempre el mundo del espectáculo. A principios de los años 30, Ben Crosby se convirtió rápidamente en uno de los cantantes más populares de Estados Unidos, con su cautivador estilo interpretativo y su cálida voz. Colaboró en 10 de las 50 mejores canciones de 1931, lo que hizo que su nombre se situara muy arriba en las listas musicales. En 1932, se produjo un importante punto de inflexión en su carrera al debutar en Hollywood con la película The Big Broadcast, La Gran Transmisión, abriendo un periplo cinematográfico que duró décadas y contribuyó a dar forma al entretenimiento estadounidense, sin detenerse en la música y el cine. En 1936 Crosby fue nombrado presentador del Kraft Music Hall, un famoso programa de radio al que estuvo asociado durante 10 años, lo que consolidó aún más su posición en el corazón del público. El delicado y emotivo estilo vocal de Ben Crosby creó una revolución en la música popular. En lugar del estilo de canto potente y amplificado que llenaba grandes auditorios como los cantantes anteriores, aprovechó al máximo el desarrollo del micrófono.
aportando un sentimiento más íntimo y personal a cada canción. Esta innovación influyó profundamente en artistas legendarios posteriores como Frank Sinatra, Perry Como y Elvis Presley. Adoptaron la técnica de Crosby, aprendiendo a modular sus voces para transmitir al público las emociones más genuinas. Una de las contribuciones más emblemáticas de Crosby fue su interpretación de White Christmas, convirtiéndola en una canción navideña atemporal que ha sido amada por generaciones. No solo eso, durante la Segunda Guerra Mundial, su voz se convirtió en una gran fuente de aliento espiritual para los soldados estadounidenses lejos de casa. Las emotivas grabaciones de Crosby, especialmente White Christmas, les ayudaron a aliviar su nostalgia y les dieron fuerzas en los momentos difíciles. En 1948, Bing Crosby alcanzó la cima de su fama al ser elegido el hombre más admirado de Estados Unidos por la revista Yank, superando a figuras tan influyentes como el jugador de béisbol Jackie Robinson y el Papa Pío XII. Esto demostró su amplia popularidad y su enorme influencia en el público estadounidense, amado no solo por su cálida voz y su carismático estilo interpretativo. Crosby era también un icono cultural que representaba la elegancia y la cercanía en la industria del entretenimiento de la época. Ese mismo año, la estatura de Crosby en la industria musical siguió afirmándose cuando Music Digest estimó que sus canciones aparecían en más de la mitad de las 80.000 horas de música que se emitían cada semana en las emisoras de radio estadounidenses. Se trataba de una cifra asombrosa, que reflejaba su dominio de las ondas y el amor del público por sus grabaciones. Bing Crosby también fue pionero en el campo de la tecnología de grabación. Consciente del gran potencial de la nueva tecnología, invirtió en el Ampex T-200, el primer magnetófono comercial de Estados Unidos. Fue una decisión revolucionaria, ya que este aparato cambió por completo la forma de grabar y producir música. Antes, los programas de radio y las grabaciones se hacían casi todos en directo, sin posibilidad de editarlos o acabarlos tras la grabación. Con la aparición del Ampex T-200, por primera vez artistas y productores pudieron editar grabaciones, eliminar errores, mejorar la calidad del sonido y, lo que es más importante, realizar sobregrabaciones, lo que aumentó enormemente la flexibilidad y la creatividad en la música. Con la ayuda de esta tecnología, Crosby se convirtió en la primera persona en pregrabar sus programas de radio en lugar de emitirlos en directo, allanando el camino para una nueva tendencia en la industria de la radio y la televisión. Esto no solo da a los artistas más control sobre su producto, sino que también abre una nueva era para la industria del entretenimiento, en la que la tecnología y el arte se combinan para ofrecer la mejor experiencia al público. La vida personal de Crosby fue mucho más problemática que otras. A pesar del enorme éxito que alcanzó, el matrimonio entre él y la actriz y cantante Dexy Lee estuvo lleno de dificultades. Sus 4 hijos, Gary, Philip, Dennis y Lindsay, crecieron con el peso de las expectativas de su padre siempre presionando sobre ellos. En años posteriores, aparecieron informes que afirmaban que Crosby era un duro disciplinario. Estas afirmaciones iban desde acusaciones emocionales y físicas hasta relatos sobre el estilo de crianza de Crosby, que se describía como severo. Pasado algún tiempo, su hijo Gary, en particular, habló de la difícil infancia que había tenido. En 1952, con la muerte de Dixie, se produjo un giro importante en la vida de Crosby. La muerte de su primera esposa dejó una huella indeleble en él, a pesar de que contrajo un segundo matrimonio con la actriz Catherine Grant. Sus hijos, sobre todo Dennis y Lindsay, se enfrentaron a sus propios problemas, incluidos los de adicción y salud mental. Sus hijos se vieron especialmente afectados por la adicción, en comparación con la percepción popular de una familia feliz de Hollywood. Sus experiencias crearon una imagen sorprendentemente diferente. Bing Crosby fue uno de los artistas más influyentes de la historia de la música y el cine, pero a pesar de toda su gloria, seguía habiendo mucho misterio sobre quién era realmente. Sus amigos más íntimos, entre ellos el cómico y cantante Phil Harris, han declarado en repetidas ocasiones que, por mucho tiempo que pasaran con él, nunca llegaron a comprender realmente el interior de Crosby. Era un hombre reservado, que rara vez compartía sus pensamientos personales, incluso cuando su carrera alcanzaba su punto álgido. Los retos a los que se enfrentó en su vida personal parecían ser secretos que se guardaba para sí mismo, sin querer que nadie los tocara. Crosby no solo era conocido por su cálida voz y su personal estilo interpretativo, sino que también dejó su impronta en la industria cinematográfica. Sin embargo, su complejidad también se reflejó en su carrera como actor. Aunque era popular entre el público gracias a sus películas musicales desenfadadas,
demostró su profundidad y capacidad para transformarse en papeles interiores cuando asumió el papel protagonista en la película The Country Girl. En esta película interpretó a Frank Algen, un actor problemático y pasado de moda. Se trataba de un papel desafiante, que requería una profunda actuación interior, lejos de la imagen del artista alegre y romántico que el público había visto hasta entonces. Antes del estreno de The Country Girl, muchos se mostraban escépticos sobre la capacidad interpretativa de Crosby, pensando que no era más que un cantante que actuaba en películas sin verdaderas dotes interpretativas. Sin embargo, su excelente interpretación silenció a todos los que habían dudado de él. No solo retrató de forma convincente la agitación interior de un artista pasado de moda, sino que también representó con realismo el dolor, la timidez y el trauma psicológico por los que tuvo que pasar el personaje de Frank Algen. Este papel llevó el nombre de Crosby a nuevas cotas en la industria cinematográfica, ayudándole a recibir una nominación al Oscar al mejor actor y a recibir innumerables elogios de la crítica. Sin embargo, había cuestiones más siniestras acechando bajo el éxito y la creatividad. Sus hijos tenían dificultades para soportar el peso del legado de su padre, lo que provocó que las divisiones en la familia Crosby se acentuaran con el tiempo. Era imposible que la ostentación y el glamour de Hollywood ocultaran la agitación que se estaba produciendo a puerta cerrada. La hija de Ben Crosby, que ahora tiene 65 años, ha confirmado estas sospechas. ¿Cuáles son los secretos que ha desvelado? ¿Hasta qué punto oculta la verdad el dorado barniz de Hollywood? Está subestimando el carácter asombroso de los hechos. Esté atento. La batalla que Dixie le ha estado pasando entre bastidores. Tras una época en la que fue una celebridad por derecho propio, Dixie le descubrió que era incapaz de escapar de las sombras de una vida que en realidad no era la suya. La relación de Dixie Crosby con los focos fue mucho más problemática que la de su marido, Bing Crosby, que alcanzó cotas de celebridad sin parangón. Nunca pudo abrazar de verdad el mundo de la popularidad, en contraste con Bing, que floreció bajo la admiración de millones de personas. No era feliz a pesar del brillante escenario y de los gritos de aclamación que se sucedían. Un profundo e inquebrantable sentimiento de aislamiento se agravaba aún más en ella. El crooner del siglo, Bing Crosby, dijo que su decisión de retirarse de la industria del entretenimiento no fue solo un sacrificio por el bien de la profesión de su marido, sino también una huida de la incomodidad de la atención continua. A pesar de que poseía una habilidad innegable, nunca sintió que perteneciera a la industria del entretenimiento. El gran público la conocía como la actriz despampanante y hábil que se había hecho a un lado voluntariamente para aprovechar el espectacular ascenso de su marido. A pesar de su deslumbrante apariencia, albergaba un profundo deseo de algo mucho más sencillo: afecto, seguridad y calidez. Gary Crosby, en su biografía titulada Going My Own Way, retrató a su madre como una dama que anhelaba afecto. Los momentos delicados que a veces faltaban en su matrimonio con Bing. Decía que ella anhelaba esos momentos con Bing. El hecho de que Bing tuviera dificultades para expresar sus sentimientos, a pesar de que la opinión pública lo presentaba como un marido y un padre entregado, dejó a Dixie a la deriva en un mar de añoranza. Durante la época en que Bing luchaba contra sus propios problemas relacionados con el alcohol, fue capaz de ganarle la batalla. En cambio, la lucha fue mucho más tenaz para Dixie. En un relato posterior, Mary Crosby describió cómo su hogar, antaño tranquilo, se convirtió en un campo de batalla en el que resonaba la angustia sin palabras de una mujer incapaz de encontrar el camino de vuelta. El viaje de Dixie hacia la adicción no fue rápido, más bien, fue un desenlace gradual, una retirada silenciosa a las garras de la bebida que la dejó como una pequeña fracción de la mujer que había sido en el pasado. Se produjo un apagamiento de la vitalidad que antes había cautivado al público, y su risa fue sustituida por una muda melancolía ante la situación. En la vida de sus hijos, su lucha se transformó en una presencia inquietante. Los recuerdos de su madre inmóvil en el suelo, perdida en las garras de su enfermedad, les dejaron cicatrices que nunca cicatrizarían del todo. La imagen de ella en aquellos momentos, rota e inalcanzable, quedó grabada en sus propios seres. Era un recuerdo desgarrador de una madre completamente afectada por la soledad de la que había pasado años intentando escapar. Bing seguía sintiendo el peso de su dolor, que le servía de silencioso recordatorio de lo que le habían arrebatado. En el caso de sus hijos gemelos idénticos, Dennis y Philip, las heridas fueron graves. La lucha que libró Dixie no fue solo suya, fue una herida que afectó a toda la familia, y tuvo un profundo impacto en sus vidas de una forma que nunca pudo revertirse. Una tragedia que tuvo lugar a puerta cerrada, lejos de los ojos admiradores del público.
sirvió como legado de su batalla, que fue una que dejó tras de sí un legado de tristeza. No hubo lugar en la vida de Bing Crosby donde esto fuera más evidente que dentro de su propia familia. Su vida fue una historia de logros increíbles y problemas personales a partes iguales. Una de las verdades más terribles salió a la luz gracias a una revelación descubierta en el documental United. El síndrome alcohólico fetal es un trastorno que se produce cuando una mujer embarazada está expuesta al alcohol. Sus gemelos, Dennis y Philip, se vieron afectados por esta enfermedad desde su nacimiento, debido a que su madre, Dixie Lee, luchó contra el alcoholismo. Las repercusiones de su adicción se vieron en sus hijos. Robert Trachtenberg, director del documental, expresó su preocupación por los rasgos faciales distintivos de los individuos, concretamente la forma de sus cráneos y narices. En un esfuerzo por encontrar respuestas, buscó la ayuda de especialistas de la Universidad del Sur de California, USC, que a su vez validaron sus preocupaciones. Los gemelos eran ejemplos típicos de la enfermedad, además de una demostración aleccionadora de los efectos a largo plazo de la adicción. Debido a que el síndrome alcohólico fetal no era conocido en aquella época, Vin y Dixie no estaban bien preparados para afrontar los problemas específicos de sus hijos. Este descubrimiento desestabilizó a la familia Crosby y sacó a la luz los costes ocultos de la fama, la adicción y el abandono. Al mismo tiempo que Vin ascendía a la lista de Hollywood, formaba su propia familia, lo que dio lugar a una dinámica complicada y a menudo tensa. A medida que avanzaba en su carrera, se vio envuelto en un tornado de responsabilidades, como actuaciones en películas, programas de radio y sesiones de grabación, que le mantuvieron alejado durante largos periodos de tiempo. Dixie, que ahora era la principal responsable de la educación de sus 4 hijos, sufría bajo el peso de la responsabilidad, y su problema con el alcoholismo no hacía sino aumentar las turbulencias. En una entrevista abierta y sincera con Barbara Walters en 1977, Richard Bean dijo que su implacable ética de trabajo le había pasado factura. Reconoció que la falta de su presencia durante los años de formación de sus hijos tuvo ramificaciones duraderas. Sus hijos se criaron en un ambiente en el que su presencia era más económica que emocional, y fueron enviados a internados durante sus años de formación. A pesar del enorme éxito que había alcanzado, Bean estaba muy preocupado por el atractivo de la industria de Hollywood. El hecho de que le preocuparan las trampas del dinero y la notoriedad le obligó a establecer una estructura familiar estricta y a menudo severa. Su preocupación por proteger a los niños de las tentaciones que conlleva la celebridad se tradujo en una infancia más caracterizada por la disciplina que por la amabilidad. Debido a esta actitud rigurosa, Bean y sus hijos tenían tensiones entre sí. Pasado algún tiempo, Gary Crosby, el mayor de los hijos Crosby, recordaba que el rigor de su padre estaba motivado por la profunda preocupación de criar hijos hollywoodienses que pudieran descubrir los peligros del lujo y los derechos. Los planteamientos de Bean, por el contrario, no aumentaban la resiliencia, más bien creaban ira. A medida que sus hijos crecían, la distancia entre sus sueños y esperanzas para ellos y la realidad de sus vidas parecía ensancharse aún más. El mismo mundo del que había esperado proteger a los niños acabó siendo motivo de disputa en el seno de la familia. En el transcurso de su segundo matrimonio, que contrajo con Catherine Grant, la perspectiva de Bean sobre la paternidad fue cambiando gradualmente. Descubrió un sentimiento revitalizado de implicación con sus hijos pequeños una vez que se liberó de las implacables expectativas de su primera actuación en Hollywood. De esta segunda relación nació su hijo, Nathaniel Crosby, que observó la diferencia. En mayor medida, su padre estaba allí, interesado, y menos preocupado por su vida profesional. La relación de Bean con Catherine produjo un sorprendente contraste entre sus dos familias, ya que pudo experimentar las alegrías de la vida familiar como no lo había hecho antes. Bean no era inmune a la controversia, a pesar de ser ampliamente conocido como el crooner más adorado de Estados Unidos. Otros le veían como un símbolo del entretenimiento comercial seguro, un artista que carecía de la rebeldía de sus contemporáneos, a pesar de que mucha gente le admiraba. A su muerte, en 1977, su hijo mayor, Gary, lanzó en 1983 Going My Own Way, 20 años después de su fallecimiento. Bing Crosby ha sido retratado durante mucho tiempo como un padre modélico, pero unas memorias ofrecen una perspectiva diferente. Gary Crosby comparte sus difíciles experiencias personales, revelando un lado diferente del famoso padre. Sin embargo, algunos miembros de su familia, entre ellos su hijo Philip, han cuestionado la veracidad de estas afirmaciones. Aún así, la polémica en torno a la historia sigue fascinando al público.
Los descubrimientos causaron conmoción en toda la industria del espectáculo y cambiaron irrevocablemente la forma de entender y recordar a Bing Crosby. Sin embargo, ¿cuál era la realidad de su vida tras la hermosa fachada que presenta Hollywood? En lo que respecta a la paternidad, ¿era un padre dedicado o un perfeccionista? Siga las noticias para descubrir la verdad. Reflexiones finales de Mary Crosby. Un homenaje de una hija. Era un símbolo del mundo para todos. Yo solo me refería a él como mi padre, mi héroe y mi amigo. Entre otras cosas, me instruyó en la pesca, la caza y cómo lanzar una pelota de béisbol. A pesar de que tenía 6 hijos varones, papá se aseguró de que todos conociéramos las habilidades que los padres enseñan a sus hijos. Bing Crosby no solo fue una leyenda de la industria musical y cinematográfica, sino también un padre disciplinado que siempre mantuvo la profesionalidad en su trabajo. Mucha gente puede pensar que los conciertos navideños de la familia Crosby se hacían de forma espontánea, pero la realidad era completamente distinta. Las actuaciones de la familia no eran momentos al azar, sino el resultado de una cuidadosa preparación, que demostraba la profesionalidad que siempre destacó en su carrera. Quienes han trabajado con Crosby saben que tiene la capacidad de dominar con naturalidad cualquier situación, incluso en las actuaciones de ambiente familiar. Se asegura de que todo esté cuidadosamente planeado y ensayado. Por eso las actuaciones navideñas de su familia son siempre suaves, llenas de emoción, pero siguen manteniendo la sofisticación y la perfección en cada nota. Como cualquier familia musical, las mañanas de Navidad de los Crosby estaban llenas de risas y villancicos tradicionales. La música no era solo su trabajo, sino una parte importante de la vida familiar. La familia cantaba alrededor de la mesa del desayuno, creando un ambiente cálido e inspirador. Sin embargo, cuando entraban en el estudio o en el escenario, todos sabían que era el momento de ponerse serios y concentrados. Crosby siempre se aseguraba de que sus hijos se supieran todas las líneas y notas antes de empezar el espectáculo y de que no llegaran tarde. Lo especial de Bing Crosby era que siempre sabía cómo hacer las cosas ligeras y divertidas. Su profesionalidad nunca presionaba a los demás, sino que los inspiraba a hacerlo mejor. Hacía que sus hijos sintieran que actuar no era solo un trabajo, sino también una alegría, una experiencia de unión familiar. Gracias a esta actitud, los conciertos navideños de la familia Crosby no solo son un éxito artístico, sino que también aportan emociones genuinas, ayudando al público a sentir el cálido ambiente de las fiestas. ¿Cómo no iba a ser consciente de que era una tremenda estrella? Sin embargo, la celebridad en sí no era lo que le preocupaba, sino lo que podía conseguir con ella. Era una persona humilde que nunca presumía y que siempre pensaba que su influencia debía utilizarse para algo más importante. Hacia el final de su vida, no hablaba de las canciones que encabezaban las listas de éxitos ni de los espectáculos con entradas agotadas, sino del trabajo que había realizado para las tropas y de los esfuerzos bélicos que había apoyado. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él y no pudo participar en el conflicto. Tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial era demasiado joven para participar. Ni siquiera eso pudo disuadirle. Hizo todo lo que pudo, como tocar para los soldados en el extranjero, recaudar dinero para bonos de guerra y visitar hospitales. Pero lo que hizo posiblemente más conmovedor fue escribir cartas a las familias de los soldados heridos. Llevaba esas cartas en el corazón. Recientemente, las descubrimos escondidas en el ático de la casa. Durante el proceso de revisión de objetos antiguos, mi madre encontró una caja llena de cartas. Algunos habían sido devueltos y las personas que debían recibirlos nunca habían llegado a casa. Otros eran miembros de familias que le expresaban su gratitud por haber proporcionado un momento de felicidad a sus seres queridos. Él había rescatado a todos y cada uno de ellos. A continuación, llegó la fiesta de la Navidad en blanco. La importancia de esa canción creció a un nivel que ninguno de nosotros podría haber imaginado jamás. En 1941, se puso a disposición del público y, en 1942, se había convertido en un himno para las tropas que ansiaban volver a casa. Para mí formó parte de mi infancia. Juntos la hemos cantado en Navidad todos los años, año tras año. La verdad es que no tengo ni un solo recuerdo de ella. Una vida rodeada de música, de familia y de él queda retratada en un número excesivo de fotos. Sin embargo, ¿qué historias no se han contado aún? Un actor, un patriota y un padre de familia. ¿Tenía talento para la música o era algo mucho más profundo? A continuación, comparta sus opiniones.